toca el turno a un amigo y maestro, Jaciel Reyes Baeza, quien abordará el tema inferencias en la sentencia penal. Por lo cual, sin más preámbulo, amigo Jaciel, te cedo el micrófono. Muy bien, pues primero quiero agradecer la invitación a este grupo de amigos penalistas que en verdad encontraron un gran eco, un excelente anfitriona o anfitriones, un grupo de anfitriones que lo recibe con mucho cariño para todos aquellos que vienen de distintos lugares, no solamente de la República, sino algunos de fuera de México. Así es que sean todos bienvenidos, ojalá estén disfrutando su estancia. Para ahora, advierto que el estándar que puso aquí nuestro estimado colega y paisano, el doctor Eric, es considerablemente alto. Trataré de acortar un poco mi exposición y me voy a abocar al tema de las inferencias penales. Quizás trate de levantar un poco de ángula en algunas cosas que consideramos ya como dichas o como superadas, sobre todo el tema vinculado a la prueba, y porque el día de ayer, con mucho gusto, desde luego, escuchaba a mi maestro, al doctor Carmona, que sobre el control de la motivación, de la valoración de la prueba, hasta dónde debe ser este control, y justamente lo que trato de proponer es una pauta metodológica para hacer un efectivo control de la valoración y de la motivación de los hechos. No solamente de la valoración de la prueba, pues como verán más adelante, por alguna postura que adopto, no todo es valoración de la prueba, sino hay algunas partes de la sentencia que tienen que ver con los hechos, que sin ser valoración de la prueba, son determinación de hechos y que no deben de escapar del control de la segunda instancia o de un control ex post mediante un recurso. Y por eso primero empezaré a hablar del tema de la motivación. Una sentencia, todos sabemos que una sentencia penal, la única forma de legitimarse es a través de su motivación. Solamente así se volverá legítima la imposición de alguna sanción, de alguna pena en específico. Así es que esta motivación de la sentencia generalmente todos lo hemos asumido como la capacidad de expresar algunos argumentos específicos que sostengan la decisión final. Sin embargo, me quiero referir a dos componentes fundamentales de la sentencia. Un componente fundamental es el tema de la cuestión facti y el tema de la cuestión ius, la motivación de los hechos y la motivación del derecho. Para fines de lo que he querido expresar en esta breve charla, no es un tema de la cuestión ius, no es un tema del juicio de derecho. Dejaremos a un lado el tema del juicio de tipicidad, dejaremos a un lado los problemas de subsunción, simplemente voy a centrarme en el juicio de hechos. ¿Por qué? Porque todo este tema de la prueba está puesto al servicio de los hechos. Más allá de la visión que tenga cada uno del proceso, que si sea más o menos epistemológica, que si el fin sea averiguar o no la verdad, que si se alcancen estos objetivos o no, más allá de todo eso, me interesa, creo que aunque tengamos algunas personas acá que tengan una visión más o menos epistémica sobre el proceso, aún así todos estamos de acuerdo que la prueba es fundamental a efecto de llegar a la determinación de los hechos. Entonces, si la prueba está referida a los hechos, primero habría que clarificar a qué me refiero con el tema de prueba, porque generalmente muchas veces nos referimos de manera indiscriminada a la prueba cuando estamos utilizando el mismo concepto para cosas totalmente disímbolas, que no nos referimos a lo mismo. Entonces, por eso quiero hacer una precisión, aunque quizás sea meramente teórica, pero es fundamental para llegar al punto que quiero abordar. Y generalmente se ha visto la prueba ya sea como una actividad probatoria, como un medio de prueba o como un resultado. En este caso, solamente me voy a referir a la prueba como resultado. Dejamos por un lado entonces
entonces la discusión de que si es medio de prueba, que si es un dato de prueba, lo dejamos a un lado. Dejamos por otro lado también la prueba como actividad, como lo que hacen las partes, como la recolección de información, como la presentación o el ofrecimiento de intermedia y como el desahogo e incorporación en el juicio. No me interesa estas dos concepciones, las voy a dejar a un lado y no me estoy refiriendo o no me voy a referir a la prueba en ese contexto. Me voy a referir a la prueba en el contexto de la decisión final del juez, porque lo que me interesa es que los jueces tengamos un control posterior, un control intersubjetivo que le permita a ambas partes, imputado, víctima, poder ejercer un verdadero control sobre los hechos. Por ello, me refiero a la prueba como resultado. ¿Y qué es la prueba como resultado? Aquello de lo que yo advierto, de lo que el consecuente de la prueba. Después de haber escuchado a los testigos, los peritos, las evidencias materiales, los documentos, ¿qué puedo determinar de esta información, de estos elementos probatorios? Entonces, en ese contexto empiezo la problemática. Y el primer bache que me encuentro es, y lo primero que quisiera yo cuestionar es las concepciones que tenemos como prueba directa y como prueba indirecta. Por el tema de que por mucho tiempo en México se ha asumido la prueba indirecta solamente se ha referido como la prueba indiciaria, la concatenación o unión de diversos indicios que nos llevan a un consecuente necesario fáctico. Sin embargo, también desafortunadamente está muy consolidado, no solamente en el país, sino en la mayoría de la doctrina probatoria, que la prueba directa nos lleva de manera, valga el pleonasmo, directa e inmediata a la asunción de los hechos. Sin embargo, trataré de demostrar por qué, en mi concepto, bueno, a una persona que me hizo reflexionar mucho sobre este tema y quien me cambió la perspectiva fue mi maestro don perfecto Andrés Ibáñez. Por mucho tiempo insistí yo también en el esquema de la prueba directa hasta que él logró advertir el error en mi propio argumento. Así es que, por un lado, voy a tratar de hacer una crítica a la prueba directa y la prueba indirecta. Nosotros, generalmente, abogados litigantes, jueces, fiscales, asumimos como prueba directa aquel testigo, por decirlo de alguna manera, que ve o percibe de manera directa los hechos. Incluso algunos de ellos asumen una mayor ventaja en la información de este testigo, de este perito, porque observó de manera directa los hechos, por lo tanto va a ser menos complejo lograr una acreditación fáctica, porque al tener un testigo directo, pareciera que si lo llevo al juicio, de manera inmediata voy a llegar a una conclusión fáctica. Eso, en la mayoría, les comento, eso ha estado muy consolidado en el derecho procesal y en algún sentido mayoritariamente en el derecho probatorio. Sin embargo, que se ha catalogado como prueba indirecta. Como prueba indirecta, lo único que hemos asumido como tal es la prueba circunstancial, aquello sobre lo que no hay información directa. Y voy a poner un caso como para hablar de estos dos puntos. Un sujeto llega a X lugar, llega armado, hay un testigo que observa el hecho, saca un arma de fuego, le dispara a la víctima y muere. Eso, si nosotros lo asumiríamos como prueba directa. Ahora, una prueba indirecta. Un sujeto encuentra a una persona privada de la vida, no sabe quién fue. Minutos antes, la persona vio ingresar al imputado a ese domicilio. Alguien más escuchó un disparo. Posteriormente, alguien más ve salir de ese domicilio a un sujeto con un arma de fuego. Metros más adelante es detenido y le es asegurado un arma de fuego. Hay una prueba pericial que determina que las huellas de este imputado están en el arma, y una pericial más que determina que hay rastros o residuos de bario y plomo
el dorso de la mano o en la palma de las manos de este sujeto. Entonces, a esto es a lo que nosotros nos referimos como prueba indirecta, porque ese ejercicio indiciario es el que nos lleva a determinar la siguiente afirmación: que el imputado X fue el sujeto que sacó el arma, le disparó a la víctima y la privó de la vida. En cambio, si la comparamos con el testigo que dice haber visto que este fulano sacó el arma de fuego, le disparó y la mató, ahí tenemos como prueba directa. Sin embargo, concedo absolutamente toda la razón al maestro Ibáñez en función a que, en principio, la prueba directa no existe. Por más que nosotros estemos enganchados con este concepto de la prueba directa. ¿Y por qué razón? Porque cualquier prueba, por directa que sea, no te lleva a asumir de manera inmediata o consecuente la acreditación de un hecho. ¿Por qué razón? Porque está sometida necesariamente a valoración. Y en el tema de la valoración, no solamente haces este ejercicio, bueno, habiendo escuchado al testigo que dice que Juan mató a Pedro, en consecuencia se da por acreditado que Juan mató a Pedro. No, lo que haces es un ejercicio crítico respecto de la percepción de este sujeto. Dices, bueno, ¿cuáles eran las condiciones de percepción del sujeto? ¿Cómo pudo percibir? ¿Cuál fue la distancia a la que percibió? ¿Qué otros medios pueden corroborar esta información? Por lo tanto, cuando tú haces este ejercicio de valoración, lo que estás haciendo es una inferencia. ¿Cómo una inferencia? A este tipo de inferencias yo las he llamado inferencias valorativas para distinguirlas de las inferencias fácticas. Enseguida haré la referencia a qué es una inferencia fáctica. Primero, cuando estás tú evaluando la credibilidad de un testigo, primero tendrás que preguntarte, ¿este testigo es creíble o no es creíble? Para determinar eso, para dar una respuesta a este cuestionamiento, necesitas hacer el ejercicio de valoración. Imaginemos una víctima en un supuesto, en una agresión sexual. La víctima hace referencia de cómo sucedió la agresión sexual, sin embargo, el solo creerle a la víctima, para creerle a la víctima solamente con lo que te haya dicho, no, parece que no, requiere una corroboración periférica, lo que muchos conocen como la congruencia externa, que es la corroboración periférica de la información relevante que afirma el testigo. Por lo tanto, cuando tú buscas una corroboración periférica, unes la afirmación de la víctima con la información de la pericia, con la información de la evidencia. Entonces, lo que tú haces es construir un esquema de valoración. Pero cuando tú llegas a la conclusión de es creíble, ¿por qué? Porque haciendo este ejercicio inferencial, uniendo el dicho de la víctima, uniendo la afirmación pericial, uniendo la hipótesis de la evidencia material, uniendo la afirmación del perito genetista, a través de la unión de esa serie de elementos, puedes llegar a una sola conclusión. Primera conclusión, es creíble el dicho de la víctima. Entonces las inferencias no solamente son utilizadas en el ejercicio de la prueba indiciaria o de lo que nosotros desafortunada y limitadamente conocemos como prueba indiciaria. Las inferencias están dentro de lo que nosotros equivocadamente conocemos como prueba directa. Por lo tanto, puedo asumir, pese que algunos seguramente, o muchos seguramente no estarán de acuerdo con el tema de lo que conocemos como prueba indiciaria, porque desde el punto de vista estrictamente del razonamiento probatorio, no hay una prueba que te lleve de manera inmediata a la determinación de los hechos. Cuando tú le metes valoración a la prueba, te das cuenta que no te puede llevar de manera consecuente al hecho, sin más. No es como subirse al autobús, lléveme directamente a los hechos. No pasa eso. No pasa eso. Por el contrario, la motivación les exige a los jueces que pueden justificar de una manera racional este proceso inferencial. Así es que estas inferencias las llamamos inferencias en la valoración, porque deben ser controladas estas inferencias.
deben expresarse estas inferencias en la valoración. Y generalmente se expresan. Generalmente los jueces, cuando motivan una resolución, con los magistrados, cuando motivan una resolución, los jueces constitucionales, cuando motivan una resolución, dan la razón de por qué le creen, por qué determinan la credibilidad. Es decir, no estamos en un esquema de decisionismo, estamos en un esquema de crítica racional objetivizada para controlar el argumento por parte de los jueces. Así es que una primera inferencia es el tema de la valoración. Quizás nosotros no la hemos llamado inferencia, pero yo los invitaría a que analicen sus propios argumentos en sus sentencias o las sentencias donde ustedes resultan ser abogados defensores o fiscales, y van a encontrar una verdadera construcción diferencial, porque tienen cuál es la pretensión, la credibilidad, y cuál es el respaldo, la información periférica, y cuál es la garantía, las máximas de la experiencia, ya sean del ámbito científico, de la experiencia común, que respaldan esta información y que apoyan mi pretensión. Por lo tanto, las inferencias en la sentencia penal se ven reflejadas en lo que nosotros decimos que es prueba de ley, pero que debería ser bastante cuestionable. Deberíamos cuestionarnos más nuestros fundamentos probatorios para preguntarnos si realmente es prueba directa, porque de un testigo que percibe directamente un hecho no se puede advertir absolutamente nada. ¿Por qué no? Si él dice que vio que mató a Pedro, ¿y cómo entonces este testimonio te alcanza para determinar cuál fue la circunstancia o la causa de muerte del sujeto activo? Ah, no, para eso necesito otra prueba. ¿Y por qué necesitarías otra prueba si dices que es prueba directa? Esta prueba directa te debería alcanzar para acreditar todas las proposiciones fácticas, y eso no pasa. Por lo tanto, la inferencia está metida en lo que conocemos como prueba directa. Pero eso no me preocupa demasiado, porque la mayoría de los